Antes de la llegada de los conquistadores, antes de que el nombre del Tawantinsuyo se perdiera en el tiempo, hubo hombres que gobernaron con el poder de los dioses. Desde Manco Cápac, nacido del lago sagrado, hasta los últimos hijos del sol, cada Sapa Inca cargó el destino de un imperio sobre sus hombros. Guerras, traiciones, conquistas y visiones divinas forjaron una de las civilizaciones más grandes de América, un linaje que transformó montañas en ciudades y convirtió la historia en leyenda. Hoy recorreremos el ascenso, la gloria y la caída del Imperio Inca, a través de la vida de sus gobernantes. Esta es la historia de los Sapa Incas. Cuando la humanidad aún vagaba sin leyes ni conocimiento, el dios Inti observó el mundo con preocupación. Entonces, desde las profundidades del lago Titicaca, hizo surgir a Manco Cápac y Mama Ocllo, portadores del orden y la sabiduría. A Manco Cápac le entregó un bastón de oro y le dio una misión sagrada: fundar un reino donde el bastón se hundiera en la tierra, señal de que aquel lugar estaba destinado a gobernar a los pueblos. Durante su largo viaje, Manco Cápac enseñó a los hombres a sembrar la tierra, construir ciudades y respetar las leyes. Mama Ocllo caminó a su lado. Ella enseñó a las mujeres el arte del tejido, el cuidado del hogar y la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones. Juntos, transformaron el caos en comunidad. Tras cruzar montañas y valles, llegaron al Cusco. Allí, el bastón de oro desapareció en la tierra como si el suelo lo reclamara. Ese fue el signo final de los dioses. Así nació el Cusco, el ombligo del mundo, y con él, el inicio sagrado del Imperio Inca. Tras la muerte de Manco Cápac, el poder no quedó en manos de un dios, sino de un guerrero. Sinchi Roca, segundo gobernante del Cusco, fue el primer inca nacido bajo el sol de la ciudad sagrada. Su nombre significaba roca poderosa, y desde joven demostró que no heredaría un reino, lo forjaría. Mientras su padre había fundado la ciudad, Sinchi Roca la protegió, expandió los límites del Cusco, sometió pueblos cercanos y consolidó el poder inca mediante alianzas y guerras silenciosas. Fue el primer inca en usar la mascapaicha, la borla roja que simbolizaba la autoridad absoluta. Bajo su mando, el pueblo aprendió disciplina, organización y obediencia al Estado. Dicen que caminaba entre su gente sin escoltas, observando, escuchando, porque sabía que un imperio no se sostiene solo con armas, sino con control y respeto. Sinchi Roca no conquistó un continente, pero convirtió una ciudad en el corazón de un futuro imperio. Cuando Sinchi Roca murió, el Cusco quedó en silencio. No solo había caído un gobernante, había terminado la era del guerrero fundador. El poder pasó entonces a su hijo, Yoque Yupanqui. Desde su nacimiento, muchos dudaron de él. Las crónicas cuentan que tenía una deformidad física, y para algunos, eso era señal de debilidad. Pero Yoque Yupanqui entendió algo que pocos veían. No todo imperio se construye con guerra. En lugar de expandirse con sangre, fortaleció el corazón del Cusco, reorganizó la ciudad, estableció alianzas con pueblos vecinos y consolidó el respeto al poder inca sin necesidad de grandes batallas. Mientras otros gobernaban con la fuerza del brazo, Yoque gobernó con la fuerza de la mente. Durante su mandato, el Cusco dejó de ser solo una fortaleza y comenzó a convertirse en un verdadero centro político y espiritual. Cuando Yoque Yupanqui murió, el imperio aún era pequeño, pero ya era estable. Había demostrado que incluso un gobernante subestimado podía sostener el destino de un imperio naciente. Cuando Yoque Yupanqui murió, el Cusco ya no era un reino frágil, había dejado orden, alianzas y un poder silencioso que comenzaba a sentirse más allá de sus muros. Entonces ascendió Maita Cápac. A diferencia de su predecesor, Maita no heredó la paz para conservarla, sino para romperla. Las crónicas lo recuerdan como un inca de fuerza descomunal, entrenado desde niño para la guerra. Donde Yoque habló, Maita marchó. Donde hubo pactos, él llevó ejércitos. Bajo su gobierno, el Cusco salió del valle. Los pueblos vecinos fueron sometidos y el poder inca dejó de ser defensivo para volverse ofensivo. Por primera vez, el nombre del inca fue temido. Sin embargo, Maita Cápac no gobernó solo con violencia. Imponía disciplina, orden y lealtad absoluta al Estado. Cuando su reinado terminó, el Cusco ya no era solo una ciudad fuerte, era una amenaza. El camino hacia el imperio había comenzado. Cuando Maita Cápac murió, el Cusco ya no era una ciudad en crecimiento, era un poder temido. Su reinado había marcado el inicio de la expansión armada, pero también dejó un legado peligroso: la ambición.
Tras su muerte, el mando pasó a Capac Yupanqui. Heredó un pueblo acostumbrado a la guerra y un estado que exigía avanzar, no retroceder. Capac Yupanqui llevó ejércitos más lejos que sus antecesores. Conquistó territorios vecinos, sometió caciques rebeldes y convirtió al Cusco en el centro de un dominio cada vez más amplio. Pero el poder trajo divisiones. Mientras el imperio crecía hacia afuera, la traición crecía dentro. Las crónicas cuentan que Capac Yupanqui fue asesinado en una conspiración, demostrando que el mayor enemigo del Inca ya no siempre estaba en el campo de batalla, sino en su propio palacio. Con su muerte, el linaje inca entró en una nueva etapa, la del poder absoluto y la intriga. Tras la muerte violenta de Capac Yupanqui, el Cusco quedó marcado por la traición. Por primera vez, un inca había caído no por enemigos externos, sino por intrigas internas. De ese caos emergió Inca Roca. Con él, el poder cambió de rostro. Inca Roca entendió que un imperio no podía sostenerse solo con conquistas. Era necesario controlar la mente, no solo el territorio. Fue el primer inca en establecer escuelas para la nobleza, donde se enseñaban leyes, estrategia y religión. El conocimiento se convirtió en un arma tan poderosa como el ejército. Bajo su gobierno, el Cusco se reorganizó, las familias nobles fueron vigiladas, el linaje se fortaleció y el poder del Inca se volvió más centralizado. Pero su reinado no estuvo libre de amenazas. Fue capturado por pueblos enemigos, y logró escapar, convirtiéndose en leyenda incluso entre sus adversarios. Cuando Inca Roca murió, dejó algo más peligroso que un ejército, un estado inteligente. El imperio inca ya no solo conquistaba tierras, conquistaba voluntades. A la muerte de Inca Roca, el poder pasó a su hijo, Yaguarhuacac, el inca que lloró sangre. Desde niño, su destino estuvo marcado por el horror. Fue secuestrado por enemigos del Cusco y, según las crónicas, sus ojos derramaron lágrimas de sangre, un presagio que nadie pudo olvidar. Cuando llegó al trono, el imperio ya era fuerte, pero estaba rodeado de pueblos que esperaban venganza. Yaguarhuacac gobernó entre rebeliones y amenazas constantes. Intentó mantener el orden heredado por su padre, pero los conflictos no cesaban. Finalmente, durante una revuelta, fue atacado mientras huía del Cusco. Murió lejos de su trono, asesinado por quienes nunca aceptaron el dominio inca. Con su muerte, el linaje sobrevivió, pero quedó claro que el poder del Inca siempre se pagaba con sangre. Tras la muerte violenta de Yaguarhuacac, el Cusco quedó al borde del colapso. Los enemigos rodeaban la ciudad y muchos creían que el linaje inca estaba condenado. Entonces ascendió Viracocha Inca. Al inicio, su gobierno fue cuestionado. No era un gran guerrero, sino un gobernante prudente, más cercano a los dioses que al campo de batalla. Fortaleció la religión, reorganizó el Cusco y tomó el nombre de Viracocha, el dios creador, para legitimar su poder. Pero la verdadera prueba llegó cuando los chancas, un pueblo guerrero implacable, marcharon para destruir el Cusco. Viracocha Inca, temiendo la derrota, abandonó la ciudad junto a parte de la nobleza. Parecía el fin. Sin embargo, su hijo Cusi Yupanqui decidió quedarse. Luchó contra los chancas y, según la leyenda, las piedras mismas se levantaron para combatir junto a él. Cuando la victoria llegó, Viracocha Inca ya no gobernaba. El poder había cambiado de manos. Su huida marcó el final de una era, y el inicio del verdadero imperio inca. El gobernante de entonces, Viracocha Inca, padre de Pachacútec, no creyó posible resistir. Temiendo la derrota, abandonó Cusco y huyó, dejando a su pueblo a su suerte. Para muchos, ese acto marcó el fin de los incas, pero uno de sus hijos decidió quedarse. Cusi Yupanqui, el joven príncipe que más tarde sería conocido como Pachacútec, tomó el mando cuando todo parecía perdido. Reunió a guerreros, pidió el favor de los dioses y enfrentó a los chancas en una batalla desesperada. Contra todo pronóstico, venció. Esa victoria lo convirtió en líder y cambió su nombre a Pachacútec, el que transforma el mundo. Desde entonces, reorganizó el territorio en el Tahuantinsuyo, fortaleció el ejército, impuso leyes y expandió el imperio como nunca antes. Bajo su gobierno nacieron ciudades sagradas como Machu Picchu, y los incas pasaron de ser un reino amenazado a un imperio legendario. Pachacútec no heredó el poder, lo conquistó cuando todos los demás huyeron. Cuando Pachacútec dejó el trono, el imperio inca ya era poderoso, pero su hijo, Tupac Yupanqui, no estaba destinado a gobernar lo que existía, sino a llevarlo más allá de sus límites.
Desde joven demostró ser un estratega implacable. Al asumir como Sapa Inca, inició campañas militares que expandieron el Tawantinsuyo hacia el norte y el sur, sometiendo pueblos lejanos y unificando territorios jamás vistos bajo un solo mando. Bajo su gobierno, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial. No solo conquistó con ejércitos, sino que integró culturas mediante leyes, caminos y administración. Las crónicas cuentan que Tupac Yupanqui incluso se internó en el océano, liderando expediciones marítimas que alimentaron la leyenda de un inca navegante, desafiando lo desconocido. Cuando murió, dejó un imperio gigantesco y ordenado. Tupac Yupanqui no solo expandió fronteras, demostró que el poder del inca no tenía límites. Cuando Tupac Yupanqui murió, el imperio inca era inmenso. Su hijo, Huayna Cápac, heredó el poder en su máxima expansión y el desafío de mantenerlo unido. Huayna Cápac fue un gobernante viajero. Pasó gran parte de su reinado lejos del Cusco, recorriendo el norte del imperio, fortaleciendo el control y sofocando rebeliones. Bajo su mando, el Tawantinsuyo alcanzó su mayor estabilidad administrativa y militar. Fundó ciudades, reforzó caminos y consolidó el poder del Inca en regiones lejanas, especialmente en lo que hoy es Ecuador. Pero mientras el imperio parecía invencible, una amenaza invisible avanzaba. Una extraña enfermedad llegó desde el norte. La viruela, traída por los europeos antes incluso de su llegada al Cusco, alcanzó al propio Inca. Huayna Cápac murió lejos de la capital, y con su muerte, dejó un error fatal: no nombró un heredero claro. Sus hijos, Huáscar y Atahualpa, reclamarían el trono. La guerra civil que siguió debilitó al imperio. Justo antes de la llegada de los españoles, Huayna Cápac no vio la caída del Tawantinsuyo, pero su muerte abrió la puerta al fin de los incas. Tras la muerte de Huayna Cápac, el imperio más grande de Sudamérica quedó sin un heredero claro. Dos hermanos reclamaron el trono, y el Tawantinsuyo se partió en dos. En el Cusco gobernaba Huáscar, heredero legítimo según la nobleza, pero en el norte, Atahualpa contaba con el apoyo de los ejércitos más experimentados, formados durante las campañas de su padre. La guerra fue brutal. Hermanos contra hermanos, pueblos enteros arrasados por un conflicto interno. Atahualpa avanzó con estrategia y crueldad. Sus generales derrotaron a Huáscar y lo capturaron. El Cusco cayó. Atahualpa había ganado la guerra, pero no tuvo tiempo de disfrutar la victoria. Mientras el imperio sangraba, llegaron hombres desconocidos desde el mar. Los españoles encontraron un reino dividido, cansado y vulnerable. La guerra civil no destruyó al imperio de inmediato, pero lo dejó herido de muerte, y en ese momento de debilidad, comenzó el verdadero final de los incas. Tras la muerte de Atahualpa, el imperio inca ya no era un imperio. Las ciudades cayeron una a una, y el Cusco, el ombligo del mundo, fue tomado por los conquistadores. Pero los incas no desaparecieron en silencio. Manco Inca se levantó y lideró la última gran resistencia. Asedió el Cusco, hizo temblar a los españoles y demostró que el espíritu del Tawantinsuyo aún vivía. Derrotado, se retiró a Vilcabamba, el último refugio inca, donde el linaje sobrevivió por décadas más. Allí, en la selva, los incas gobernaron en la sombra, hasta que el último de ellos, Tupac Amaruí, fue capturado y ejecutado. Con su muerte, el linaje sagrado se extinguió, pero no su memoria, porque un imperio no muere cuando cae su último rey, muere solo cuando su historia es olvidada. Y mientras se recuerde a los incas, el Tawantinsuyo seguirá vivo.